¿Por qué no estás manifestando la vida que te mereces? Y hoy te quiero decir que realmente lo que sucede es que nadie te dice el por qué. Pero yo que lo viví, te voy a decir es porque no has cargado esas culpas que tu alma tiene. Esos problemas que has tenido con tu papá, esos problemas que has tenido con tu pareja, esos problemas que te sientes cargado por no ser presente para tus hijos. Infinidades de cosas que has pasado por tu vida que solamente tú sabes cuáles son. Yo te voy a hablar de mi experiencia y de lo que a mí me pareció que me podía cambiar mi vida. Y fue el tema de la sanación. Yo hacía meditación, yo hacía actividad física, yo tenía los hábitos exitosos, yo me levantaba temprano, pero siempre cargaba con unas culpas ahí que no podía soltar. Y empecé a manifestar y en mi vida empezó a cambiar cuando realmente yo pude sanar lo que realmente tenía que cambiar. Perdóname si repito varias veces que estoy introduciéndome en YouTube y te voy a dar desde de lo mejor que yo puedo darte para ti. Y te puedo decir que lo primero que tuve que sanar fue la relación con mi padre. Tuve una experiencia no muy bonita con él, fue una familia muy disfuncional la que yo tuve. Y sé que en mi vida y en todas las personas está pasando lo mismo, pero no es lo mejor. Y obviamente al no tener una buena relación con mi padre, no tenía una buena relación con mi creador, con mi Dios, tú llámalo como tú quieras, con mi ser supremo. Y yo creía que tenía una buena relación porque iba a misa, porque era católica, porque realmente hacía el rosario, pero realmente eso no es una relación, eso es una religión. Y yo no vengo a criticar, yo solamente te vengo a decir lo que a mí me ha servido. Y el tener la relación que yo tengo con Dios fue una de las cosas que me permitió sanar la relación con mi padre. Yo en ese momento de mi vida, yo empecé a interpretar, eso empezó en el 2020, este tiempo de transformación, y yo empecé a interpretar qué estaba pasando con mi vida. Porque aunque yo hiciera todas esas tareas, yo no tenía la vida que yo quería. ¿Por qué no me sentía completa? Porque si era la que más trabajaba, era la que siempre estaba dispuesta para mi familia o para mi esposo en ese momento, o lo que yo había construido no tenía los resultados de sentirme plena porque estaba para todo el mundo, y esa es la realidad, estaba para todo el mundo, menos para mí. Nunca tenía un lugar para mí, nunca el ser yo era el primer lugar, nunca el yo ser feliz, el cumplir mi pasión, el tener un propósito era mi lugar. Y te puedo decir que el tema de las sanaciones no solamente fue con mi papá, me divorcié, sané una vida que tuve por 19 años con mi ex, en el cual yo te puedo decir que siempre estuvo en mis oraciones porque yo sabía que si a él le iba bien, a mis hijos le iba a ir bien. Es un poquito difícil de interpretar todo esto, pero yo hay algo que sí sé hacer y es ser disciplinada y hacer caso. Y yo pude leer que en el poder de la manifestación estaba a través de la sanación. Y yo dije, bueno, voy a hacer una lista. Aquí tengo mi cuaderno donde te comparto y he anotado como todas esas cosas que yo tenía que sanar. Y fue la relación con mi padre, fue la relación que yo tenía con mi ex, era la relación de no sentirme madre presente para mis hijos, porque tengo 3 hijos para la gloria de Dios, y no me sentía madre presente para ellos. El poder tener una carrera profesional y aún no cumplir mis metas porque estaba súper endeudada y realmente mis finanzas estaban en quiebra. Entonces, cuando yo pude sanar todo esto y entendí que no podía manifestar todo al mismo tiempo, pero que una cosa a la vez y todo proceso lleva tiempo, pude entender, escribí una carta eh, para mi papá. La escribí porque no era capaz en ese momento de decirle absolutamente todo lo que yo pensaba de nuestra relación. Ahí pude soltar todo lo que realmente esa relación me tenía atada con respecto a mi pasado. Y al soltar esa relación, yo la tengo ahí escrita, oré y se la entregué a Dios. Pero solté desde el corazón absolutamente cualquier tipo de resentimiento. Posterior a esto, lo llevé a la acción, porque de nada sirve escribir si tú no actúas. Lo llevé a la acción y me senté con él. Y le dije, papá, tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. Realmente tú tienes una historia de tu pasado. Tú la miras desde tu óptica, yo la miro desde la mía, desde la niña que le hizo falta un padre, donde te equivocaste y donde solamente veía tus errores. Yo no vengo hoy a discutir quién tiene la razón, solamente vengo a que hagamos un borrón y cuenta nueva y que nos demos una nueva oportunidad. Que tú me trates como la niña de tus ojos y que yo te trate como ese padre protector que yo siempre quise tener. Ya una mujer muy adulta, te estoy hablando de hace 4 años,
ya una mujer muy adulta, esa fue como la primera relación que yo tenía que sanar. Y la identifiqué, porque obviamente al tener esa relación con Dios, esa figura de mi padre era una figura paterna terrenal y yo tenía que tener una mejor relación con Dios, que era mi figura espiritual. Y de ahí partía absolutamente todo. Cuando ya nosotros conversamos, todo llevó un proceso, él me quiso aclarar unas cosas, yo no lo quise escuchar, y así viceversa, yo le daba mi punto de vista y él no lo entendía. Pero a la final, el objetivo que siempre resaltamos era soltemos y borrón y cuenta nueva. Y así como lo hice muchas veces en otras situaciones de mi vida, en este momento yo decidí liberarme de esa carga que no me hacía bien, sino era un tema de culpabilidad, de rencor, de empezar a diferenciar que no tuvo espacios conmigo, con mi hermano sí. Entonces, ese tipo de cargas, yo decía, no me hacen bien, no me hacen una mujer sana, entonces mejor no me enfoco en eso. Y empecé a saturar mi mente de mucha información, porque cuando realmente tú no tienes información en tu cabeza, ¿qué es lo que sucede? Tu mente empieza a pensar. Y si tú le das oportunidad a que tu mente piensa, tu mente te habla. Y ahí está el error, porque tú le tienes que hablar a tu mente. Y en ese momento yo me empecé a hablar. Pude mejorar mi relación con mi padre. Y al soltar ese dolor, pude recuperarme nuevamente como una mujer empoderada, como la niña de los ojos, la niña que se sentía protegida y que Dios me iba a entregar su reino, así como mi padre me estaba entregando su jardín, me estaba cuidando, me estaba protegiendo, aunque fuera una mujer adulta. Yo entendí ese poder de la relación con mi papá. En eso giraba todo en torno a lo que realmente yo tenía que sanar. Posterior a eso, empecé a soltar la relación que tenía con mi ex, que realmente fueron 19 años de estar casada, a lo que le agradezco un montón, porque yo vivo en gratitud con todas las personas que han llegado a mi vida, porque son maestros. Son maestros que me han tocado para el dolor, que me han tocado para evolucionar, que me han tocado para ser mejor. Y hoy puedo tener como un poquito la garganta entrecortada porque realmente hoy veo con gratitud todos esos procesos vividos, pero no me voy a enfocar en ninguno, solamente en el poder de la sanación. Y cuando yo solté, porque yo no tenía comunicación con él, porque era lo más sano, yo para mí hice que él no estaba en mi vida. No estaba para comunicarme, no estaba para pedirle, no estaba en mis redes, no estaba en mi WhatsApp, no estaba en absolutamente nada. Y aunque yo necesitara algo para mis hijos, yo no le pedía porque su respuesta siempre era negativa. Hasta que un día yo dije, ¿para qué seguir molestando si realmente no voy a encontrar una respuesta positiva? Voy a hacerme y apoderarme de las responsabilidades y si tengo que hacer más, hago más. Si tengo que dormir menos, duermo menos. Pero ese tipo ese tipo de relación yo la tenía que sanar. Más allá de por mí era porque mis hijos siempre iban a estar de por medio de esa relación y yo no le podía entregar a mis hijos una mujer más rota, más triste, en frustración y jamás le iba a hablar a mis hijos mal de su papá, porque siempre iba a ser su papá y no quería traer esa cadena que me había pasado con mi padre. Eso yo lo aprendí. Después de mucho tiempo, que ese es otro tema que voy a tomar, me tocó año y medio poder soltar, me tocó año y medio poder tener ese dolor y llorar, escribirlo, entregárselo a Dios, pero en acción, todo el tiempo en acción. Yo escribí muchas cartas y al final entendí que nadie es culpable de nada en tu vida como él no lo fue en mi vida, porque entendí que la responsable fui yo en permitir todas esas cosas que yo permití como mujer, perdona que repita la palabra, en que me las hicieran. Yo fui la que fui permisiva para que el sufrimiento llegara a mi vida, en esas cosas en las que yo no estaba de acuerdo, en esas cosas en las que yo no quería aceptar, en esas cosas en las que no me hacían feliz, pero solo para mantener una familia, solamente para que mis hijos vieran de que tenían a su papá y a su mamá, solamente para que ese significado de familia se mantuviera porque yo nunca tuve una familia así.
pero no era realmente lo que yo quería mostrar como figura. Eso fue lo que realmente fue lo que más me dolió al soltar ese tema del divorcio, que fue la figura de la familia. Después entendí que Dios nos hace hermosos y nos da un significado de la familia diferente para todos, y mi familia hoy como está conformada es de la forma perfecta que Dios quiso así, porque todos somos felices. Y si somos felices, somos seres más felices para todo nuestro entorno, porque no se puede dar de lo que no se tiene. Y por tercer lugar, empecé a sanar el no estar presente para mis hijos, porque el papá de mis hijos se fue del país, y al irse del país, nosotros teníamos como una meta específica emigrar todos. Las cosas no se dieron, por eso me divorcié. Entró la pandemia, por eso se fue mi hijo el segundo, se fue de primero, tuve el problema del nido vacío. Yo pensé que todo eso era mentira, porque yo dije mental, todo es mental, todo es mental, todo es mental. Hasta ahí realmente sufrí lo que es el tema del nido vacío. No necesité ni siquiera ayuda terapéutica en el momento que me divorcié, pero ahí sí sentí que me estaban desgarrando el alma, porque venía de mis entrañas y sentí que estaban dando, el papá les estaba dando algo que yo realmente no les estaba dando, y es por esa necesidad de siempre controlar y abarcar y tener como todo bajo la mamá pollito, perdón, la mamá gallina, que tiene en control a todos sus pollitos. Pero después entendí de que no era así. Yo había dado lo mejor de mí, yo había entregado todo lo mejor de mí, aunque lo que más me dolió fue que mis hijos crecieron y yo no estuve presente para ellos. Quien estaba presente era él, por su trabajo se lo permitía encargarse de mis hijos, encargarse de sus tareas, saber qué color era su preferido, qué comida más le encantaba, cuáles eran los deportes que más le gustaba, el que iban en el carro a pasear, se reían y se distraían. Obviamente la relación entre ellos era mucho más fuerte de la que tenían conmigo. En pandemia empezamos a vivir todos encerrados, mis hijos y yo, y empezamos a descubrir y a conocernos realmente. Empecé a quitar el valor que tenía el papá de ellos en mi vida, y a poner en ellos ese valor que no podía ser así, pero con el tiempo lo entendí. Y después se va mi hijo, el mayor, en el cual tengo una relación bastante cercana, porque tenemos proyectos en común, hablamos de cosas específicas que en temas, en propósitos, en proyectos. Y ahí me pega también durísimo, después de que se fue mi segundo hijo, el mayor se va hace un año, y ese dolor de sanación, de poder liberar que yo había hecho lo mejor de mí, otra vez empiezo un proceso a escribir qué les había entregado yo, qué no les había entregado yo. Y te resumo todo esto en el que el factor común era que yo no les había entregado tiempo. Y el karma que yo tenía, o el dolor que yo tenía en mi alma, era que yo no les había entregado tiempo. Y está mi tercer hijo que vive conmigo, y en ese momento yo entendí de que yo no quería. Cuando mi hijo me dice que se quiere ir también a vivir a otro país un poco más grande, ahí yo identifiqué que yo tenía que dar lo mejor de mí, y que no me doliera nada cuando él fuese a partir. Y desde hace 2 años me estoy preparando para eso. Puede sonar un poco duro, pero soltar era lo mejor, y amar a través de la libertad. Y yo dar lo mejor de mí en su momento, y lo que no le di a mis otros 2 hijos en cuestión de tiempo, en este tercer punto, para la vida de mi hijo último, no iba a ser un dolor, porque decidí involucrarme en su vida, decidí ser mamá presente, decidí soltar el trabajo en el que tenía para poder estar en todas sus aristas, y que cuando él fuera a partir, si llegase a ser así, ese dolor que pasé con los 2 anteriores, yo no tuviera ese remordimiento. Hoy por hoy te puedo decir que sanar fue lo que a mí me permitió manifestar cosas increíbles. Pude empezar a pagar mis deudas, me mudé, empecé a tener prosperidad no solamente financiera, sino física, mental. Como te dije, empecé a saturar mi mente de información, de esa información que me hacía inquebrantable, esa información en que me hacía la mente más fuerte, pero juiciosa, donde yo tenía los 4 superpoderes, que son los 4 acuerdos que tengo en mi vida, en los cuales, que no es suponer nada, por eso pregunto casi todo,
en lo que siempre trato de dar lo mejor de mí para que no me quede remordimiento de que algo no se hizo o por mi culpa, en lo que siempre ser impecable con mis palabras y cuidar mucho, porque la palabra se hace carne. Entonces, el poder de la manifestación va muy ligado con eso. Lo que tú cuidas se hace carne y eso se lleva a la realidad. Y ya con el tiempo uno empieza a entender este tipo de cosas y yo solamente puedo decirte que empezar a sanar es lo que te va a permitir manifestar. Eso es lo que te va a permitir tener la vida que quieres. Eso es lo que te va a permitir que lleguen los milagros que tú quieres para tu vida. Y tú dirás que son milagros, pero o son sincronicidades o realmente apenas Dios te está escuchando. Pero cuando sueltes ese dolor, no hay más cabida para el amor. Y el dolor y el amor son las fuerzas más poderosas de la creación. Uno para la tristeza y el mal y otro es para la creación y la gratitud. Y todo lo que se vive en gratitud y en creación con base el amor es lo que te da el poder de la manifestación. Así que hoy yo quería compartir esto contigo, hoy quería comentarte un poquito de lo que me permitió a mí el poder manifestar, que es, vuelvo y repito y te lo repito y quiero que lo recalques y me vas a decir que ya lo sabes, que ya lo estoy diciendo, pero suelta. Yo hice meditaciones, yo escribí diarios, yo hacía ejercicio. Y realmente cuando tú sueltas desde el alma, todo lo que viene a tu vida es bendición. Voy a estar compartiendo más videos así. Quédate en mi canal y hoy coméntame aquí qué tú quieres sanar. Y estaremos conversando. Hasta la próxima.